En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que vamos a ofrecerla por el eterno descanso de José Anguiano Reynoso en su 8º día de novenario, Gerardo Alba Nieto, Agustina Trejo García, Óscar Martínez Correa 9 días, Crisóforo González Carvajal, Margarita González Carvajal, Francisco Pérez López, Guadalupe Gamiño Linares, Gloria Pérez Gamiño, Constantino González Cruz, María Buenaventura Carvajal López, Gabriel Coello Torres, que falleció el día de hoy, y todas las almas del purgatorio. Pedimos también por la intercesión de la Virgen del Carmen, por la salud de Rogelio Matías Pérez, las necesidades de salud, económicas y conversión de la familia Ríos Hernández. Y nos unimos a la acción de gracias al Señor de la Misericordia de Silvia Cruz Vega e hijos. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Hagamos esto en un momento de silencio. Usamos el esquema de la hojita. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Quien en todo peligro nos socorre. Por eso tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo van construyendo. Desde luego que el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro cimiento distinto,
¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús le respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se han llevado en la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron de los discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, hoy la Iglesia celebra esta fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán, pues es precisamente aquella que está en la ciudad de Roma. Es la primera basílica que se construyó para el cristianismo. Las basílicas, si bien hoy pues son propiamente del lenguaje de la vida de la Iglesia, ¿no? Tenemos la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En la antigüedad, ¿verdad? Una basílica, ¿qué era? Una basílica era precisamente un edificio que se usaba en el Imperio Romano, pues para reuniones, para hacer juicios, ¿no? Para tener diferentes actividades dentro de ellas. Por lo tanto, cuando se construye una basílica para los cristianos, pues es un lugar donde a partir de ahora ellos se pueden empezar a reunir, donde ellos pueden empezar precisamente a tener sus reuniones y pueden ahí realizar sus cultos. Por lo tanto, de ahí viene esto, y es la primera que se construye en el siglo IV, ¿verdad? Principios del siglo IV.
cuando el emperador empieza a darle ciertos privilegios a la iglesia, y uno de ellos es precisamente darles la primera basílica, que está justamente dedicada a San Juan de Letrán. ¿Por qué San Juan? Pues porque está dedicada a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista, ¿verdad? Los dos Juanes, entonces por eso se llama de San Juan. Y por otro lado también estaba dedicada, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad?, del Santísimo Salvador, ¿no? También tiene ese nombre. Por lo tanto, esta es la primera basílica. Y además, no solamente fue la primera basílica, sino que este templo viene siendo precisamente la catedral del Papa. Así como cada diócesis, ¿verdad?, tiene su catedral. Aquí en Iztapalapa la catedral está ahí, ¿verdad?, en el santuario del Señor de la Cuevita, esa es la catedral de Iztapalapa, ¿no? Aquí en la arquidiócesis la catedral pues está ahí en el Zócalo, ¿verdad?, y tenemos la catedral. La catedral de Roma, ¿verdad?, del Papa, ¿quién es? ¿Cuál es? Esta, la Basílica de San Juan de Letrán, esa es su catedral. Y como el Papa no solamente es obispo de Roma, sino también es el pastor de la Iglesia Universal, pues esa es la catedral de todo el mundo. Por lo tanto, hoy celebramos esta fiesta de la Basílica de San Juan, no solo porque fue el primer edificio que se construyó, sino precisamente hoy celebramos esta fiesta porque desde ahí preside el Papa, que es el pastor de toda la Iglesia. Y con eso, pues, es un signo, es una invitación a vivir en unidad con el Papa, en unidad con Roma, ¿verdad? Somos una sola Iglesia, no somos varias, ¿verdad?, sino somos una sola Iglesia. Y es justamente lo que hoy estamos celebrando. Desde esa perspectiva, entonces, hoy las lecturas tratan de profundizar en lo que implica el templo, ¿no?, en lo que implica el valor del templo y, por lo tanto, de la iglesia, ¿no? En primer lugar, podemos decir que aquí, ¿verdad?, nos reunimos nosotros como iglesia. La iglesia, ¿verdad?, no solamente es este edificio, no. La iglesia la formamos nosotros. La iglesia la formamos cada uno de nosotros, que somos, como decíamos al inicio de la misa, ¿no?, en la oración colecta, ¿verdad?, piedras vivas. Somos piedras vivas. Porque la iglesia no está formada por piedras muertas, ¿verdad?, como sería aquí, ¿verdad?, el templo, ¿verdad?, construido, sino somos las piedras vivas que formamos la iglesia. Y por lo tanto, entonces, todos nosotros estamos llamados a formar parte de esta comunidad, de una comunidad viva, de una comunidad en el Señor. Y este edificio, por lo tanto, se convierte en una iglesia porque somos nosotros los que nos reunimos aquí, no somos las piedras vivas. Y en ese sentido, mis hermanos, entonces hoy tendremos que descubrir el valor de la iglesia, sí, de este templo en el que estamos. Y es que el templo finalmente en el Antiguo Testamento pues era el signo de la unidad, ¿no? Todos los judíos tenían que ir al templo, ¿verdad?, para participar del culto. Y por otro lado, ¿verdad?, hoy día, ¿verdad?, con Cristo, el nuevo templo somos nosotros, porque nosotros nos encontramos con Cristo precisamente cuando nos reunimos como hoy lo estamos haciendo. Pero entonces este templo tiene que entonces ayudarnos precisamente a reconocer el valor de la transformación de nuestra vida. Nos reunimos como iglesia, sí, y por lo tanto tenemos que transformar nuestra vida, tenemos que transformar nuestra realidad. Y justamente de esa transformación habla hoy la primera lectura que hemos escuchado. La primera lectura que hemos tomado hoy, ¿verdad?, es del libro del profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel habla justamente, dice, había un hombre que me llevó a la entrada del templo. Por lo tanto va a empezar a hablar de algo que va a suceder en el templo. Y lo que sucede en el templo es lo que sucede dentro de la comunidad, o lo que debería suceder en la comunidad. Y entonces, a la luz de esto, lo que tendría que suceder en la iglesia, lo que significa que nosotros seamos iglesia, ¿no? Justamente de eso va a hablar, ¿no? Cuando el profeta Ezequiel está escribiendo este texto, el pueblo de Israel, ¿verdad?, se encuentra precisamente en el destierro, ¿no? El pueblo de Israel había sido conquistado por los babilonios y gran parte del pueblo se había ido a vivir desterrado a Babilonia. Y desde allí sufrían, ¿verdad?, porque no podían regresar a su tierra. Pues este pasaje nos habla entonces justamente de un pasaje de esperanza para aquellos que querían regresar a su tierra, por un lado, pero también es un pasaje de esperanza para nosotros que debemos de ser iglesia precisamente, ¿no? Y entonces dice, me hizo salir por el pórtico del norte, ¿verdad?, y daba la vuelta del pórtico que mira hacia el oriente. Por lo tanto, descubrimos aquí precisamente entonces esta imagen, ¿verdad?, del templo que estaba ahí y va teniendo sus pórticos, ¿no?, que van mirando hacia el oriente. ¿Por qué miran hacia el oriente? Porque el oriente es el lugar donde sale el sol. El oriente es el lugar de la vida. Porque justamente donde sale el sol, entonces la imagen de donde surge la luz, es la imagen de donde surge el ánimo, ¿verdad?, es el símbolo de donde surge la vida. Por lo tanto, que los pórticos lleven hacia el oriente, que está diciendo, surge la vida. Por lo tanto, el profeta Ezequiel que está diciendo, me llevó hacia ese templo, y el templo ve al oriente. ¿Por qué? Porque justamente el templo trae un mensaje de vida. Significa que el templo debe de estar orientado hacia la vida, por eso está hacia el oriente. Y en el fondo, si esto es el templo, esto tendría que ser la iglesia. La iglesia siempre tendría que estar orientada hacia la vida. Pertenecer a la iglesia significaría ser siempre portadores de vida,
portadores de esperanza, portadores de ánimo, de fortaleza, de ánimo hacia los demás. La iglesia nunca tendría que ser derrotista, nunca tendría que sentirse apagada, nunca tendría que sentir que su vida no vale. Al contrario, la iglesia tendría que ser portadora de vida, viendo hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho, y entonces empieza a salir ahí un manantial, ¿no? Un manantial de agua. El agua pues también es un símbolo de la vida, ¿no? Por lo tanto, un manantial, y qué curioso, ¿no? Porque es la idea de un manantial, por lo tanto significa que no era un agua que ya estaba ahí, es un agua que empieza a surgir del suelo, ¿no? Una vida que brota de manera inesperada, ¿no? Donde todo parecía árido, donde todo parecía seco, donde parecía que ya no había oportunidad, surge un manantial, es decir, hay una oportunidad de una vida nueva, hay una oportunidad de una vida distinta, hay una oportunidad que transforma todo, ¿no? Empieza a salir el agua como un manantial de la tierra, ¿no? Y entonces significa que aquello que parecía árido, que estaba seco, que ya no estaba perdido, empieza un mensaje de esperanza. Va surgiendo esa agua y entonces dice, estas aguas iban hacia la región oriental, que bajaban hasta el Arabá y entraban en el mar de aguas saladas y la sanearon. Entonces la imagen es que va surgiendo el agua, ¿verdad? Se empieza a extender el agua, todo el agua, ¿verdad? Y va llegando hasta el mar. Y cuando llega al mar, dice, sanearon las aguas. Es decir, el agua que era salada se convierte en agua dulce. ¿Qué significa que el agua salada se vuelva dulce? ¿Por qué? Pues sucede esto, ¿no? El mar, ¿verdad?, representa entonces las fuerzas del mal, ¿no? Siempre que vemos el mar en la Biblia, son las fuerzas del mal. Que estas aguas queden saneadas significa que entonces el mal, lo que limita al hombre, lo que oprime al hombre, lo que le impide ser feliz al hombre, lo que no le permite transformar el corazón al hombre, empieza a quedar saneado, empieza a quedar transformado, empieza a quedar animado. Ahora significa que aquellas aguas del mal empiezan a convertirse en aguas sanas, en aguas llenas de vida, en aguas portadoras de esperanza, ¿no? Esas son precisamente las aguas, ¿verdad?, que empiezan a quedar saneadas, ¿no? A eso se refiere aquí el texto, ¿no? Fíjese cómo entonces la idea es fundamental, ¿no? Entonces es el mar, ¿verdad?, lo que oprime al hombre, que empieza a quedar saneado, empieza a quedar curado. Y entonces significa que entonces de este templo sale esta agua que empieza a sanear el mal. Y efectivamente la iglesia es portadora de esto, ¿no? La iglesia tendría que ser portadora saneadora del mal, ¿no? Y el mal entendido no como cosas raras, sino el mal, ¿verdad?, como todo aquello que nos limita. En la iglesia tendría que haber siempre un canal para sanear nuestro corazón, ¿no? Un canal para sanear, por ejemplo, nuestras heridas llenas de rencor, ¿no? Tendría que sanearse el rencor, ¿no? Tendría que sanearse nuestras envidias, tendría que sanearse nuestras envidias, de nuestras situaciones, ¿verdad?, de rivalidades. Tendría que empezar a sanear todo eso, ¿no? Porque en el fondo, si va surgiendo esta agua del templo, ¿qué significa? Que viene a sanarnos, que viene a quitar todos los límites que tenemos, que viene a quitar todos los límites que no nos dejan ser felices, ¿no? Es eso. E incluso en la misma iglesia surgen los sacramentos, ¿no? ¿Qué son los sacramentos en el fondo? Pues son precisamente instrumentos que Dios ha dejado, ¿verdad?, que Cristo ha dejado, ¿para qué? Para sanear nuestra vida. ¿Qué es el bautizo sino la capacidad de sanear, en primer lugar, el pecado original, para empezar a ser hijos de Dios, para ser parte de la familia de Dios? ¿Qué es la Eucaristía sino precisamente aquello que nos alimenta espiritualmente, para sanear nuestra debilidad espiritual, para aquellos que se sienten desanimados, tener una fortaleza, un alimento espiritual que los levante, que los anime, que los transforme? ¿Qué es el sacramento de la confesión? Justamente el perdón de los pecados, la capacidad de perdonar nuestros pecados, para sanear nuestros pecados, para transformar nuestro corazón e iluminarnos profundamente en la vida. Esa es precisamente la vida nueva que el Señor trae. Esa es la vida nueva que el Señor ilumina a cada uno de nosotros. Esa es la vida nueva con la cual el Señor nos va animando y nos va transformando totalmente nuestra existencia. Ahí está entonces todo transformándose, ahí está todo animándose, ahí está todo renovándose, ahí está todo transformando nuestra historia. Fíjense cómo todo se va iluminando, cómo todo se va transformando, cómo todo se va renovando en la vida, ¿no? Y va ahí saneando. ¿Qué es la unción de enfermos? ¿No es acaso aquello que sanea la enfermedad? Que sí puede curar a alguien, pero también que lo fortalece, ¿no? Que le trata de dar esperanza, que le trata de dar ánimo en el momento de dolor, de soledad, ¿verdad? Ahí está, es la iglesia que trata de sanear el mal, que trata de hacer que el hombre no se sienta limitado, que trata de hacer que el hombre rompa sus barreras y se transforme totalmente, ¿no? La identidad de la iglesia, ¿no? El agua que va saneando todo. Y al mismo tiempo es un reto, ¿no? Dice, todo ser viviente que se mueva por donde pasaba el torrente vivirá. Había peces en abundancia y llegaba al agua saneada por donde ese torrente pasaba. Y en ambos márgenes del torrente crecían árboles frutales con un follaje perenne e inagotables frutos, porque daba frutos nuevos cada mes. Entonces fíjese cómo la imagen de la vida va creciendo, los animales quedan salvados, los animales quedan portadores de vida y empiezan a surgir, dice, árboles
con follaje perenne, es decir, continuo, ¿no? Hay un follaje continuo, es decir, nunca se van a secar, ¿no? Una vida permanente. Y dice, con frutos nuevos para cada mes. ¿Qué significa eso? Ese es el reto de la Iglesia, dar frutos nuevos cada mes. Es decir, un fruto nuevo. No es que ya di un fruto en la vida, bueno, ya hice algo bueno, ¿no? Ya me esforcé un día. No, frutos nuevos cada mes. ¿Qué significa? Que tendríamos que ser capaces precisamente de dar siempre frutos nuevos. Que tendríamos que ser capaces de dar siempre frutos distintos en la historia, ¿no? Que tendríamos que ser capaces de dar frutos novedosos en la historia, siempre, continuamente, ¿no? No nada más un ratito, no, siempre, cada mes. No es que digamos, pues ya logré vencer este pecado, ya la libré. No, siempre hay algo nuevo que vencer, ¿no? Siempre hay algo nuevo que desafiarnos, siempre hay algo nuevo que transformarnos, que animarnos, que iluminarnos. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto, siempre hay un reto nuevo, hay un fruto nuevo cada mes. Siempre hay algo nuevo que transformar en nuestra vida, siempre. La Iglesia no es aquella que nada más dice, pues ya, medio conformista, ¿no? Porque ya logró algo, medio conformista porque ya alcanzó cierta cosa. No, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo que vencer, siempre hay algo nuevo que transformar, siempre hay algo nuevo que renovar, siempre hay algo nuevo. No todo está dicho, no todo está determinado, siempre hay algo nuevo que transformar, algún vicio nuevo que vencer, algo diferente, siempre. No podemos decir que ya estamos, con lo que logré suficiente, no, siempre hay algo nuevo. Porque en el fondo la Iglesia siempre se transforma, siempre se anima, siempre se renueva, siempre va caminando en medio de la vida. Pues mis hermanos, hoy a la luz de esta fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán, pues recordemos nuestra identidad como iglesia, una iglesia que tiene que ser siempre renovadora, una iglesia que está llamada a sanear, ¿verdad? A transformarse, a quitar sus impurezas para ser nueva, a quitarse sus límites para caminar siempre nueva, una iglesia que tiene que ser siempre portadora de vida, de esperanza, de ánimo. Así que el día de hoy, ¿verdad? Todos nosotros somos la iglesia. Todos nosotros tendremos que ser portadores de esa vida. Ahí en mi familia, ¿verdad? Que mi familia se sienta llena de vida, que mi familia se sienta llena de esperanza. Portadores, ¿verdad? De sanear, ¿verdad? ¿Qué puedo sanear en mi vida, en mi familia? ¿Hay alguien triste en mi familia? Hay que ayudarlo, ¿verdad? Para que esa tristeza desaparezca, para que esa tristeza no permanezca. Hay algo, ¿verdad? Que no está ahí, ¿verdad? Algo que no hemos aclarado en familia. Vamos a aclararlo para que se sanee, para que se transforme y vayamos dando frutos nuevos siempre, siempre transformándonos, siempre animándonos y siempre renovando nuestro corazón. Pues que como iglesia hoy, ¿verdad? En esta fiesta de San Juan de Letrán, nos ayude efectivamente a transformarnos y a ser esos portadores de vida que el Señor necesita de cada uno de nosotros. Que así sea. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre y vendrá para juzgar a vivos y muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, como miembros de la Iglesia, ya que somos piedras vivas del templo donde Dios habita en su pueblo, dirijamos nuestra oración al Padre y supliquémosle por toda la humanidad diciendo: escúchanos, Padre. Por el Papa León y por la Iglesia de Roma, para que llenos de los dones del Espíritu Santo puedan llevar a cabo su misión de presidir en la caridad a todas las comunidades del mundo, oremos. Por toda la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo de Dios, para que sea sacramento de salvación que nos convierte en hijos de Dios y hermanos los unos de los otros, oremos. Por los obispos mexicanos, para que siempre sean asistidos por el Espíritu Santo, especialmente en la reunión que tendrán esta semana, oremos. Por toda la humanidad, para que descubra y responda a la llamada de Dios de ser piedras vivas, edificadas sobre el fundamento de Jesucristo, oremos. Por las personas tentadas por el suicidio, para que encuentren en su comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan y se abran a la belleza de la vida. Oremos. Por todos nosotros,
para que fieles al Espíritu recibido en el bautismo y alimentados por la Eucaristía, vivamos como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por el eterno descanso de José Anguiano Reynoso en su 8º día de novenario, Gerardo Albanieto, Agustina Trejo García, Óscar Martínez Correa Neve Díaz, Crisóforo González Carvajal, Margarita González Carvajal, Francisco Pérez López, Guadalupe Gamiño Linares, Gloria Pérez Gamiño, Constantino González Cruz, María Buenaventura Carvajal López, Gabriel Coello Torres, que falleció hoy, y todas las almas del purgatorio. Oremos al Señor. Pidamos por la intercesión de la Virgen del Carmen, por la salud de Rogelio Matías Pérez, las necesidades de salud, económicas y conversión de la familia Ríos Hernández, y en acción de gracias al Señor de la Misericordia de Silvia Cruz Vega e hijos. Oremos. Escucha, Padre, las peticiones que te hemos dirigido en esta casa de oración, y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Cantamos con el coro.
Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templo del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la nueva Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación de este sacramento nos transformes en el templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos una buena noche y una semana llena de la presencia de Dios.